No puedo tomar agua. Salud, dinero. Yo, por ejemplo, empecé a grabar y no he podido. Buenas noches. En esta. Déjame en mi mente una narración como tenebrosa. Ok. Ok. Bienvenidos y bienvenidas. En esta silenciosa noche de invierno, donde ningún ciervo camina entre la espesura del bosque y ninguna vela alumbra una ventana. Incluso ningún hogar tiene un fuego para calentar. Dos NPCs se sientan en un solitario, oscuro, oscuro bar. Bienvenidos a el segundo episodio de nuestra cuarta temporada. El tema de hoy es el primero de una pequeña subserie dentro de la temporada, cómo narrar terror. Esta noche nos acompaña un NPC temeroso y muy al estilo de H.P. Lovecraft, un NPC terroríficamente mundano. Bueno, sin más preámbulos, antes de que algo salte de entre las sombras, empecemos. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta para narrar terror? Yo que tengo como una especie de perspectiva un poco polémica sobre narrar terror, pero viene desde la experiencia. Yo no creo que uno pueda enseñar a alguien a narrar terror si el objetivo que se tiene es literalmente causar terror en los jugadores. Y eso es porque desde mi perspectiva el terror es demasiado personal en el sentido, como en el sentido de un sentir, valga la redundancia, em, que tener eso como objetivo es imposible. Si hablamos ya más de cómo narrar terror en el sentido de crear escenarios terroríficos, para mí lo más importante es describir muy bien la ambientación, sensaciones, a partir de, primero, un gran discurso sobre el lugar en el que están, el ambiente, para que ellos puedan sentir cómo hay algo que acecha. Pero durante la escena, en aquellos lugares o en aquellas situaciones terroríficas, lo importante es los detalles. Y para eso realmente no vamos a extendernos aquí con un manual porque sería un video bastante largo, pero la mejor inspiración son las películas de terror. Por ejemplo, la típica ventana que se abre, la puerta que rechina, eso digamos en sentido del terror clásico, o la llamada, en caso de algo más terrenal. Yo creo que lo más importante a la hora de narrar terror es el contraste y la desconexión. ¿Qué quiero decir con contraste y desconexión? Nosotros estamos acostumbrados a una modalidad, a un sentimiento de seguridad, de que las cosas son de una forma. Eh, y uno realmente nunca se aleja mucho de esa cotidianidad y ese estándar. Puede que uno se vaya de una ciudad tropical y a un país con nieve, muy frío, pero de cierto modo la modalidad y eso se mantiene.
Más allá de que, no sé, las costumbres cambien y todo. El contraste es cuando poco a poco el cambio es supremamente drástico. Ves en, por ejemplo, un juego muy similar a la llamada, eh, pero se enfoca un poco más en el folclore, lo deja clarísimo a la hora de explicarte cómo narrar el juego, porque es una cosa como episódica donde los personajes tienen como una base donde ellos viven y luego pues se van a hacer misiones que ya investigar cosas pues sobrenaturales, mientras el personaje en ese juego tiene que abandonar la ciudad y se va a la espesura de lo que es Escandinavia. eh, Muy rápidamente la tecnología, poca para siglo XVIII, que es la ambientación, mengua. La naturaleza, extremadamente terrorífica en su, ya de por sí en su estándar más puro y real, eh, consume la civilización, eh, el clima, los sentidos, temperatura, olores, aspecto de las cosas. Ese cambio de contraste desconecta completamente al personaje de ese sentimiento de seguridad. Ahí el personaje entra en una muy muy buena medida a estar en un modo de supervivencia. Ese modo de supervivencia lleva a la paranoia o a la puerta de la paranoia. El terror por lo menos está en la puerta de la paranoia siempre, sino adentro. Entonces ahí uno tiene ese contraste, el proceso del cambio, donde el personaje ya no está en una zona de confort porque todo le cambió. Eso es supremamente importante para narrar terror. Ahora, uno puede ir más allá y simplemente cambiar las cosas. Eh, Hacer que en un bosque todos los pájaros canten la misma canción. Eso no es normal. Eh, que todas las hojas tengan una marca en el mismo lugar. Eso no es normal. Los Que, detalles. que sí, esos detalles. Eh, Todavía rompes con las leyes de lo que la persona conoce. Una cosa es que yo no sea un zoólogo y yo no sepa de, no sé, de alces. Pero yo sé que es un alce. Cuando un alce camina en dos patas, ¿qué hago? Ya eso es un paso más allá. Ese ¿Cómo contraste entender? y ese cambio ayudan muchísimo. Por ejemplo, algo que es muy común en lo que es Lovecraft y tiene que ver con el título de nuestra compañera hoy, un NPC terroríficamente mundano. El contraste en Lovecraft está entre lo extraño y inefable, innombrable de los dioses antiguos y la inmundicia de la humanidad tan, diría que dormida, Ujú, tan llevada, tan somnolienta que uno ve en los libros. Eh, Esa frustración y ese contraste es lo que demarca el terror cósmico. ujú, Eh, sí. Como por Pero ejemplo, es aquí donde uno diría que hay que tener en cuenta, siempre que queremos, o bueno, al menos de mi parte, me gustaría que tomen la, los consejos como consejos narrativos generales, porque a la larga, como le dije al principio, el terror es algo muy personal. Y muchas veces, aunque uno tenga ese tipo de elementos, si a la persona no se perturba por ese tipo de temas, no va a surgir un efecto terrorífico, sino más bien un efecto detectivesco.
y ante ello ustedes como máster no se deben frustrar por eso mismo. Lo digo porque uno no conoce muchas veces a sus jugadores, sus mayores miedos, sus temores más profundos, lo cual es normal porque eso implicaría un acercamiento a veces demasiado profundo. Pero si ustedes ven de que al narrar terror solamente se asusta una parte del grupo, solamente una parte del grupo vive eh, con la piel de gallina ese tipo de situaciones y la otra parte del grupo decidió simplemente tomarlo como un reto detectivesco o como una especie de ansiedad em, que se combina con alegría porque algo está pasando en la escena, simplemente no se frustren, porque entre cómo narrar terror, el terror es algo muy, muy personal. Así que lo que pueden tomar ustedes son los tips que les hemos dado como NPCs para ustedes desarrollar la narrativa de la historia. Pero en cuanto al tema, sí les aconsejaríamos que liberen su mente de pensar que a lo mejor el tema va a ser terrorífico para todos, porque no a todos nos asusta lo mismo. Sí, claro, pues por eso es que es muy común que en los juegos de terror sean muy temáticos. Tienes Cthulhu, que es terror cósmico, Ujú. eh, Besen, que es más o menos lo mismo, pero el tipo de historias que cuentan es más centradas como al folclore. Vampiro, maneja temas de Sí. adicción, la horrible mundanidad de la humanidad, es The Changing, el ensueño, uno de los modos más oscuros, cuando realmente entiendes que hay detrás, por más que tenga muchos colores. Y superar el trauma, el miedo de un trauma y la pérdida. Changeling, The Lost. Y Las frases random o los dichos mitológicos también son un recurso muy valioso a la hora de narrar terror, porque se centran muchas veces en lo desconocido. ok, si O me sea, perdiste, tienen ¿puedes como darme un las ejemplo? dos. Sí, claro, para allá voy. ¿Qué es lo que pasa con las frases culturales y los dichos que tienen que ver con el horror? Y es que funcionan de dos maneras, pero las dos maneras son efectivas. Es decir, o por un lado, están desde el espacio de lo desconocido porque es una cultura ajena a ellos, o por el otro lado, es un espacio conocido de una cultura que ellos conocen y saben a lo que se enfrentan. Por ejemplo, si tú en una partida de rol estás lidiando con una criatura y sabes que hay un dicho muy famoso que, por ejemplo, diga, me lo voy a inventar porque no sé, si estás en una casa esquinera, tienes que bordear las ventanas 3 veces con sal y tocarlas con un bombín, un ejemplo, si no quieres que los espíritus entren. Eso puede ser un dicho popular en el área, que imaginemos que en el caso de que fuese real y hace parte de la cultura de los jugadores, se sentirían abrumados por saber a las posibles cosas que se pueden enfrentar. Y por el otro lado, si no hace parte de su cultura, los introduciría más en ese misterio del no saber, como tú dices, esa angustia de la espera. Ese es un excelente consejo. Bueno, bueno, sabiendo de esto, pues ya saben, antes de pasar a a la siguiente pregunta, que un reto de dirigir terror es que el terror ataca muchos tipos de miedos y situaciones, entonces es difícil que todo el grupo esté en, digamos, afectado de la misma forma. Y hay gente que los va a afectar un juego, hay gente que los va a afectar otro, entonces, a menos que tengan algo muy global, en donde pues haya muchas situaciones, no van a afectar a todo el mundo, y Uf, mucho pero uno ahí menos en la también misma sesión. descubre gente. Uno ahí también descubre ciertas personalidades y rasgos, ¿no? Porque hay cosas que a todos como seres humanos en cuanto a la humanidad vista desde un idealismo en el sentido de terroríficamente asocial, hay actos que a los jugadores no les perturban.
ahí uno se pregunta si realmente es eso o porque realmente, o sea, si no se perturban porque lo absorben como una normalidad que no debería ser normal, o si por el contrario, eh, existe la posibilidad de los jugadores que nunca se meten de lleno a una partida. Yo creo que para eso se necesita imaginación. No, Y yo creo aunque, que en ese caso, si hay algo que a una persona no le afecta, puede ser porque es algo que es tan ajeno a su realidad que es ficción. Entonces, ujú. Entonces, ¿tú dirías con respecto a eso que la mejor forma de narrar terror a veces es traer elementos de la cotidianidad, en el sentido de la cotidianidad particular que viven esas personas? ¿O sería demasiado acto terrorista psicológicamente hablando? no, pues es que, por ejemplo, una hoja de consentimiento sirve mucho para eso. Porque, o Ujú, sea, es que en esas hojas a ti no te están diciendo que no, que es que no, esto no me sirve, esto no lo quiero, esto me afecta. No, sí, sí te están diciendo eso, pero la gracia es que te están diciendo esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que quiero que haya en el juego. No, y muy seguramente no lo van a hacer, a lo contrario de lo que mucha gente dice, porque es que esto no me afecta, entonces, o sea, pues este juego de terror, o sea, va a ser un, no sé, estar en un campo de rosas. No, en un campo de flores, un campo de rosas tiene que doler bastante. Son cosas que los van a afectar, que que muy seguramente esa persona va a estar dispuesta a enfrentarse y sufrir, eh, y la van a pasar mejor. Entonces, sirve mucho para el terror. consentimiento es la clave como todo en la vida. Sí, Incluso para narrar terror que no se convierta en algo incómodo. sí, por ejemplo, Siguiente dime. si yo sufro de traumas y estoy trabajando en eso y ya tengo un tiempo con eso, pues yo te puedo decir, mira, o sea, estoy bien con esto. Yo sé que me va a afectar, pero es algo que con lo que ya aprendí a manejar. Y es es un tipo de historia que seguramente es cercana a mí, entonces voy a poder jugarlo. Ujú. Siguiente pregunta, ¿qué evitar al narrar terror? Yo tendría como un consejo gigante general, y es que en definitiva lo que uno más tiene que evitar con narrar terror es equilibrar, bueno, ni siquiera es equilibrar, es saber diferenciar los tipos de detalles que uno puede dar. En el terror, como bien lo dijo el anterior NPC, em, los detalles son muy importantes porque es lo que da la incertidumbre, la inquietud, que es lo que uno más tiene que mantener y sostener en la narrativa. Pero muchas veces al narrarlo nos pasamos de detalles que no son detalles, sino que ya es literalmente quitarle el misterio a lo que está sucediendo. Por ejemplo, si tú es, voy a volver al tema de los monstruos. Por ejemplo, un detalle curioso sería alguna pista como una marca de garras, pero ya un detalle que podría arruinar todo el ambiente y la investigación es, por ejemplo, no, tú te encontraste esta marca de garras y miden tanto, por lo tanto tú ya sabes que esto es de X o Y animal y no de otro. O sea, a la hora de narrar se le impide muchas veces por querer meter más miedo, entre comillas, con los detalles, eh, dejar de lado la capacidad de descubrimiento que se da con esa inquietud o en vez de descubrimiento de temor que pueda decir, pueda generar en el jugador. Entonces, hay que tener cuidado con qué tipo de detalles se hace. Siempre detalles que dejen las inquietudes abiertas a la hora de escribir escenas, nunca detalles que sean complejos y cerrados, Sí, que básicamente digan el misterio. ese tipo de detalles aburren. Me acuerdo, yo creo Ujú. que una de las primeras escenas que yo vi de alguien dirigiendo Vampiro, cuando vivía en la capital, no estaba jugando Vampiro, era una mesa de Vampiro que estaba como a unos 4 metros de nosotros. Era un jugador que estaba pidiendo información para sacarle el área a un sudario. Pero es que el pedazo de tela mide tanto por tanto, entonces no sé ni para qué.
Sí, no, ya, yo una vez vi un caso de una persona que iba a narrar una partida también de vampiro, a la casualidad, y que tenía una premisa para generar esa tensión narrativa excelente. La tensión era que todos ellos tenían una vida cotidiana y se despertaban encerrados en un calabozo. O sea, ya ahí hay un choque, un misterio, pero lo que pasa es que cuando se desarrolló la escena, el mayor fallo de este máster fue contarles toda la historia. Es Uf, decir, él comenzó y le dijo, literalmente fue lo siguiente, bueno, ustedes se despiertan, están en un sótano, ustedes saben que este sótano se encuentra a las afueras de la ciudad, y pero, o sea, son detalles que ellos ¿cómo como sabían? personajes ¿Cómo no sabían? podrían. Ajá. ¿Cómo? O le dice, no, y esa persona que está allá al frente que tú estás mirando, pues casualmente es el primo de tu primo, de tu primo, de tu primo, y uno es como, pero son detalles que yo debería poder como jugador No. eh, averiguar o mirar, o ni siquiera como necesariamente averiguar, sino que me dejen esa incertidumbre de lo que está pasando, pero básicamente les dijo quién los llevó ahí, por qué los llevó ahí, dónde estaban, todo Yo me voy cosas de esa que mesa. no. A mí me hacen esa gracia y me voy de esa mesa. Como que, yo como... Sí, obviamente eso después de la primera sesión no fue a ningún lado, porque todo el mundo ya se sabía la historia, o sea, llegó un punto en el que en el desarrollo de esa partida, él dijo tantos detalles por intentar meter miedo, tipo de no, ustedes se van a enfrentar a un antediluviano, cosas así, ¿me entendés? Como ya de por sí les decía cuál era el villano y qué quería el villano, entonces uno dice, pues ¿dónde está lo que, como bien tú Claro, dijiste, la incertidumbre y el misterio que uno quiere mantener a narrar terror? ok, bueno, eso va un poco a mi respuesta para esto, que son los stakes. Narrar terror eh, depende muchísimo de los stakes. A diferencia, digamos, la fantasía es una montaña rusa, tiene altos y bajos, tiene momentos mágicos y sublimes y incomprensibles en la realidad que no pueden ser, pero tiene esa seguridad, ¿no? Sí, voy al bosque, me voy por allá, hay monstruos, tal, pero también soy una persona supremamente capaz y poderosa, por magia o lo que sea, pero el terror no. El terror tiene unos stakes, estás en un punto en el que no conoces nada, tienes una incertidumbre del HP, no tienes herramientas, tus capacidades están por debajo de lo que necesitas para sobrevivir o enfrentar de lo que tengas que enfrentar. Tienes esos stakes altos, altísimos y se tienen que mantener arriba. Entonces, eso siendo la premisa, digamos, el requerimiento para mantener ese terror, hay que evitar perder la inmersión. Hacer chistecitos, que es muy común cuando uno está jugando rol, y de nuevo, esto yo creo que en algún momento lo mencioné en un video anterior, el humor de la campaña, el feeling que el grupo tiene, depende de la narración del máster. Si mis jugadores empiezan a hacer chistecitos y a parar la narrativa y tal, y yo me meto en ese cuento, y yo les sigo la corriente y empiezo a parar de narrar y hago chistecitos y digo, no, que casualmente, no, jaja, ¿dónde está el dragón en la cueva? No, seguramente llego ahorita con un par de bolsas del supermercado, como por hacer no sé, hacer un chiste, ¿no? Bueno, no estaba en la casa. Estoy por debajeando esa escena. Si yo hago eso en terror, enseguida les bajo eh, esa incertidumbre y los traigo de nuevo a la cotidianidad que mencioné hace unos 5 minutos. Y Ujú. puedo parar de hacer el chistecito y puedo retomar la narrativa y detallar algo extraño en el cuarto o algún ruido. Pero hubo un corte. Ellos ya no están allá, ellos ya no tienen todo eso. Ellos experimentaron esa sensación de seguridad, ese safe room de salirse del juego. Ahora no está mal, el juego está bien que hayan como descansos, eh, pero en términos de que es un descanso de la partida, vamos a tomar algo, alguien ir al baño y tal.
eso está bien. Pero si uno va a perder esa narrativa y esa inmersión, el terror se pierde. Ujú. Ahora Sí, yo, también pasa a nivel de máster, o sea, no pierda la inmersión por poner detalles o usar herramientas. Por ejemplo, algo que también pasa es que la música de ambientación es una muy buena herramienta para poder usar y ayudar a la inmersión en la narrativa de terror. Pero si eres una persona que tiende a olvidar poner esta música, realmente sería improducente. Muchas veces pasa que tú dices, estamos en un bosque oscuro y ya se está generando la atmósfera y tú generas la atmósfera, pero se te olvidó poner la música y ves que ya no va con la música con la narrativa, no hagas una pausa para poner la música. Simplemente olvídalo e intenta acordarte en otro tipo de escenas. sí, Pero claro, lo importante es no cortarla el para usar el herramientas. setting ayuda bastante. ¿Cómo es que se llama este juego que es con velas? ¿12 Candles? ¿11 Candles? ¿10 Ujú. Candles? Creo que es Sí. 10 Candles, creo que es 10 velas. Podría, bueno, independientemente del número que se me pasa. Para los que no lo conozcan, es un juego que se juega, la mitad del juego es con velas. Tienes unas 10, 12 velas prendidas en un cuarto oscuro. Son parte de la mecánica. Y con un puñado de dados 6, un poco similar a Dread. Pero no solamente esas velas ayudan a la... Perdón. No solamente las velas ayudan a la ambientación, sino que a medida pues la situación vaya empeorando, uno va Ujú. apagando las velas. Creo que no me acuerdo bien si tenían que ver con si los jugadores morían o no en algún momento. eh, Mm. pero esas velas representan como ya como se van cerrando las posibilidades de resolver y sobrevivir. Entonces, y es más oscuro, cada vez el cuarto es más oscuro. Sí. Eh, yo creo Tal que vez con eso representa muy podemos bien el pasar, terror. ¿cómo qué? No, que ese juego representa muy bien el terror y ayuda a esa ambientación. Sí, de hecho, eso nos puede ayudar a responder nuestra siguiente pregunta, que es cómo meterse abajo de la piel de los jugadores. Y es precisamente el ejemplo que tú acabas de dar. Cuando uno está jugando juegos de rol, sea virtual, que hecho virtual lo complejiza mucho más, o sea presencial, ustedes están en un ambiente que es tomado como seguro, ustedes son personas sensoriales. Y en principio, en lo que ustedes les permiten meterse en este terror es la capacidad narrativa del máster. Pero, ¿qué pasaría si aparte de el oído, en cuestión de narrativa que trabaja con el cerebro, pudiésemos captar todos los sentidos? Ahí diría yo que está la clave. Entre más sentidos se capte, sentidos que tengan una sinergia, por sinergia me refiero, si vas a poner una música tétrica, no andes hablando de forma súper feliz de la vida, intenta meterle una voz un poco más profunda. Entre más sentidos logres captar, es más fácil la inmersión para los jugadores. Sí, sí. Es más, eso que acabas de mencionar de un personaje un tanto tétrico que actúa muy feliz de la vida, que ya es un chiste de personaje oscuro, misterioso, que juega todo feliz, ¿no? Eso pasa en muchos estilos de juego, pero sí, eh, eso sirve para meterse abajo de la piel de sus jugadores. Y yo creería que otra cosa que uno puede hacer en planeación, cuando uno está jugando con esa cotidianidad y esas cosas que parecen algo, pero no lo son, es plantearlo desde antes, ¿no? Tener eso planeado. Eh, los jugadores van a investigar algo, ¿no? Unas flores extrañas que aparecieron en un pueblo. Eh, plantearles una respuesta falsa. Eh, lo que tienen que, la respuesta real tiene una dificultad, no sé, más alta dependiendo del sistema. Y ellos, pues no, que las flores tienen no sé, el color es extraño, pero la respuesta real es que las flores y los pétalos son de piel, no sé.
tú enseguida les volteas la arepa. Y cómo hacen, o sea, en ese momento el jugador quiere tener una certeza y una seguridad de que ya sé que esto es X, ya sé que esto es Y, lo puedo manejar, estoy en un espacio donde conozco cosas. No. eh, ese tipo de cosas. No puede ser personal, no con el jugador, y si uno lo conoce y sabe qué cosas le duelen, o momentos difíciles de las personas, pero con el personaje sí. O sea, algo tan, o sea, algo tan clásico como o sea, el diablo endulzándote el oído, prometiéndote cosas que tú no sabes que querías, o por lo menos no admitías que sabías que querías. Y este ser de repente las sabe, te las quiere dar, pero ¿a qué precio? Eh, Ser así de duro a la hora de narrarle a un personaje y ponerlo realmente contra la pared. No diría que no contra la espada y la pared, sino contra la parca y la pared, contra entre el abismo y la pared, ayuda mucho. ¿Alguna otra recomendación, Mari? Bueno, yo creo que esa máscara ha poseído a Mari, así que yo me voy ya. Buenas noches.